victoria importante para la administración de José Antonio Kast, aunque no tanto como podría haber sido en parte por el sabotaje del Tribunal Constitucional. Eso es lo que hemos visto en las últimas horas con la promulgación, o sea que empieza a aplicar de la llamada Ley de Escuelas Protegidas, uno de los proyectos emblemáticos de seguridad de Kast y que finalmente fue promulgado, o sea que empieza a aplicar. Y vamos a ver que se dio en medio de anuncios de Kast de lo que significa esta normativa, como también el uso de cierta frase algo desafortunada porque se le está usando en contra para justificar el secreto bancario, de decir, bueno, el que nada oculta, nada teme, ¿no? Que es una frase que muchas veces se ocupa para justificar cada vez más intromisiones estatales en la vida privada de las personas, como también temas autoritarios. Y era el mismo argumento que se usaba para decir, levanten por completo el secreto bancario y que el Estado mire todas tus cuentas bancarias, total, no tienes que temer nada. Siempre hay que tener un poco de temor cuando el Estado empiece a intervenir más en la vida privada de las personas, ¿no? Entonces, más allá de la frase desafortunada, se dio esta promulgación y vamos a ver en qué consiste esta ley, que tiene elementos positivos, pero que mucho de ello fue saboteado y eliminado por el Tribunal Constitucional, como el hecho de quitarle subsidios estatales a delincuentes. Si es que el nada hace, nada teme. Entonces uno, cuando llega a una escuela, que es como su casa, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza. Porque puede ser un inspector, un asistente, un profesor, depende de la escuela. Pero ustedes se van a dar normas internas. Y ustedes van a decir, miren, en esta escuela, estas son las reglas internas, que se llama reglamento de convivencia escolar. Y ahí va a estar escrito. Y cuando uno firma, al inicio del año, el reglamento de convivencia escolar, y lo firman los padres, se compromete a seguir las reglas de la escuela. Y nada más importante que los jóvenes vayan transmitiendo el mensaje de que en la escuela se tiene que convivir en paz, que en la escuela tenemos que estar seguros, que en la escuela tenemos que aprender y que en la escuela me juego mi futuro. Y si uno quiere su escuela, la cuida. Así que por eso estas escuelas protegidas es una ley, pero para ustedes tiene que ser mucho más que una ley, es un estilo de vida, es una manera en la que queremos construir nuestra sociedad. Y para eso los jóvenes son fundamentales. Si ustedes nos ayudan a cuidar la escuela, nos van a ayudar a cuidar Chile. Y todos nosotros estamos aquí para cuidar Chile y a las personas más necesitadas. Pero de repente alguien podría estar muy enojado y traer algo que no sea para los estudios. Y eso no es aceptable. Y eso requiere una sanción. Si alguien trae un martillo dentro de la mochila y ese día no tiene clases de artes manuales o técnicas manuales, se decía en mi época, no sé cómo se dirá ahora. ¿Ah? Claro, nosotros teníamos un taller de carpintería, pero los martillos estaban en la escuela, no los tenía que llevar yo de la casa. Si alguien trae, porque vio una película, un cuchillo grande, que se da, aunque ustedes no lo crean, ¿por qué lleva un cuchillo al colegio? No lo necesita. Entonces, los profesores, los inspectores, pueden de repente decir, oiga, parece que en la mochila puede haber algo, entonces, ¿por qué no me muestra la mochila? ¿Y por qué no va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila si viene a un lugar que es como la casa? Ahora, esta normativa en la práctica tiene una serie de disposiciones importantes. La más emblemática es lo del hecho que en los colegios a estudiantes se les va a poder revisar las mochilas para ver si tienen elementos cortopunzantes, armamento o material explosivo, como el caso de las bombas Molotov, pero también tiene otros elementos. Se le da más facultad a los profesores para poder aplicar medidas disciplinarias en las salas de clases contra estudiantes que estén haciendo actos violentos o de desorden. También la prohibición de que se puedan en los colegios cubrir los rostros con capuchas o con trajes especiales como son los de encapuchados, ¿no? También mayor presencia de las familias, como también mayores exigencias a los padres en instancias institucionales vinculadas a disciplina y también temas de violencia escolar. Eventualmente, una reducción de burocracia donde se va a priorizar los mecanismos colaborativos para solucionar disputas y al mismo tiempo bajando la carga administrativa de los equipos de convivencia escolar, tratando que los temas de violencia escolar tengan menos burocracia, como también castigo a adultos que esté vinculada a temas de violencia que sean en colegios. ¿Qué significa esto? Toda persona adulta condenada penalmente por delitos contra profesores o asistentes de la educación quedará inhabilitada para celebrar contratos con el Estado por un periodo de 3 años, ¿no? Y más esto que sería la revisión de las mochilas. Ahora, ¿es mejor que lo que había ahora en temas de seguridad? Sí, pero es una ley muy disminuida que finalmente se promulga porque el corazón de la reforma fue saboteado por el Tribunal Constitucional luego de un requerimiento de la izquierda, que es lo que ya no está en esta ley, aunque lo que voy a decirles ahora sí se había aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero no democráticamente, sino por tribunales se bloqueó. O sea, esto se había aprobado, pero se bloqueó por el Tribunal Constitucional y por eso ahora no es parte de la ley. Lo siguiente,
La pérdida de gratuidad en la educación superior, o sea, de subsidios estatales en temas de educación universitaria, para aquellos que hagan delitos graves en recintos educacionales, atacar profesores, a otros estudiantes, amenazas, como también ataques en contra de policía y carabineros o destrucción de propiedad. Esto se bloqueó. También se eliminó el hecho de que se pudiera bloquear matrículas, subsidios o beneficios estatales a aquellos escolares menores de edad que sean parte de estos delitos. Eso también se bloqueó, cortarle subsidios o beneficios estatales a aquellos que hacen todos estos actos de violencia. Simultáneamente, se prohibió la prohibición legal, o sea, se anuló esto, de usar prendas o accesorios que estén alusivos a drogas o violencia o que incentiven justamente actos violentos. O sea, si tienes una vestimenta que incentiva a hacer actos violentos, originalmente eso se quería prohibir, eso se bloqueó por el Tribunal Constitucional. Y también se bloqueó la idea de sancionar la interrupción de clases como un delito grave dentro de las normativas escolares. Entonces, muchos de esos elementos eran parte de la ley, fueron completamente bloqueados, ya no van a ser simplemente contemplados dentro de la legislación, así que igual es una victoria pero pírrica para la administración de José Antonio Kast porque sí contempla varios elementos de lo que ellos querían aplicar a nivel de normativa, pero no la totalidad de lo que se deseaba. Entonces, por ejemplo, van a poder revisar las mochilas, se eliminó temas burocráticos, hay un aumento leve de sanciones, pero se elimina todo esto de los cortes de subsidios y beneficios estatales a aquellos que hacen actos de violencia, como también ciertas restricciones de vestimenta y simultáneamente, por supuesto, cierto empoderamiento que se quería hacer los profesores en la sala de clase. Lo otro que me preocupa un poco es el manejo mediático, como siempre que lo hacen pésimo la administración de Kast, porque también ha empezado a hablar mucho esto, el que nada hace, nada teme, y lo escucharon. Y esto ha hecho que la misma izquierda diga, bueno, si tú crees que el que nada hace, nada teme, levantemos el secreto bancario, dejemos que el Estado, los políticos y los funcionarios estatales que tienen sus vínculos políticos, podamos ver de manera pública todo el tiempo en que está gastando cada persona su plata y se elimine prácticamente la privacidad individual. Eso lleva a tendencias bien totalitarias y es bien peligroso, ya lo hemos mencionado, no solo en temas monetarios, porque eso elimina temas de privacidad, que debería ser algún fin en sí mismo, ¿no? Pero también se quiere hacer, ¿por qué? Porque así los políticos quieren saber en qué gasta exactamente la gente su plata y poder cobrar impuestos más focalizados, o poder sabotearle a alguien su vida por en qué gasta la plata, o querer hacer ataques focalizados en temas de ciertos gastos. No, no solo por eso, sino también porque eso lleva a tendencias bien totalitarias. No deberíamos normalizar que funcionarios estatales, que autoridades, que justamente grupos de poder en el Estado puedan controlar la vida cada detalle de la población civil. Eso es peligroso y eso lleva a sistemas dictatoriales como totalitarios. Entonces no es una buena frase. Nunca me ha gustado eso de la frase el que nada hace, nada teme, porque lleva ese como germen medio de autoritarismo detrás que es bien peligroso a largo plazo. Más allá de todo eso, ¿es una victoria para la administración de Kast? Sí. ¿Es una victoria mucho menor de lo que podría haber sido? Sí. ¿Es algo que se bloqueó en el Congreso? No, porque esto se había aprobado en el Congreso con lo que ya habíamos leído antes. Pero como podemos observar, el Tribunal Constitucional hizo un bloqueo importante de elementos de la ley. Puede que esto ocurra no solo ya en esta norma de seguridad que al menos se aprobó y que se promulgó y está empezando a aplicar, sino que también empieza a aplicar también en reformas económicas como el Plan de Reconstrucción Nacional y tantas otras que se aprueben, y casi lo está logrando aprobar en el Congreso, pero que varios elementos importantes de sus reformas, el corazón de esa reforma, lo bloqueen por completo con estas movidas que se están haciendo. Una buena señal para el gobierno sí, pero también da un poco todas estas alertas del problema sistemático que se le viene a mediano y largo plazo a la administración de Kast, de que el Tribunal Constitucional le va a eliminar gran parte de su reforma y que eso evita que se puedan hacer cambios muy profundos. Porque lo más importante es el cortar subsidios y beneficios estatales a aquellos que hacen estos delitos y hacen violencia. Era lo que hacía mayor amenaza también. Ahora eso ya no está. Entonces, ¿revisar mochilas ayuda? Claro, por si tienen cosas explosivas, etcétera. Pero lo otro, ¿qué es? Darle un poco más de poder a profesores, por la sanción más dura que era cortar los subsidios, ya no está. Entonces, una victoria sí, pero mucho menor de lo que podría haber sido. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta aplicación de la ley de escolar de las escuelas protegidas que impulsó José Antonio Kast? ¿Les gusta la ley como quedó ahora, luego la bloqueo del Tribunal Constitucional o como era originalmente? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.